¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Victoria Comonado, como ya me presentaron. Soy backend software developer. Estuve trabajando en el último año en Mercado Libre, en el área de Mercado Pago. Ahora les voy a contar un poco de mí y por qué la importancia de esta charla. Antes de comenzar, quería hacer 2 o 3 aclaraciones o comentarios, mejor dicho. En primer lugar, como pueden ver, tengo ortodoncia. Me lo pusieron hace muy pocos días y por ahí me cuesta hablar o pronuncio las palabras un poco extrañas, tengan paciencia. En segundo lugar, quiero agradecer a quienes han elaborado este evento, que me han invitado y, como dije recién, que me dan el espacio para hablar de estas cosas que yo considero sumamente importantes dentro del rubro. Desde que ingresé a trabajar en tecnología en el año 2020, no he escuchado mucho de esto y al contrario, creo que es un tema tabú, así que para mí poder hablarlo hoy es sumamente importante. Y en tercer lugar, esta charla no es técnica, sino que por todo lo contrario, vamos a hablar de herramientas que a mí me hubiera gustado tener cuando comencé a desarrollar o incluso siendo desarrolladora para lograr una mayor productividad. Pero no tiene nada que ver con recursos. Yo no les voy a compartir ningún recurso para que ustedes puedan comenzar a estudiar o perfeccionarse, sino todo lo contrario, que puedan cuidar esa creatividad, ese pensamiento analítico, lógico que tienen hoy por hoy y que puedan seguir siendo productivos, productives en sus ámbitos de trabajo o estudios si aún no están trabajando, pero siempre teniendo en claro que la salud mental es lo primero. Y creo que ya es cuarto lugar, respecto al lenguaje, voy a utilizar un lenguaje no inclusivo, pero quiero que sepan de que no estoy tratando de invisibilizar a nadie, menos en este día de lucha en el que estamos, sino que simplemente por ahí aún me es más fácil hablar con este tipo de lenguaje, pero siéntanse libres de reemplazarlo con la E, con la X, con la A, con lo que a ustedes les parezca mejor. Para poder explicar, ya comenzando con la charla, por qué estoy dando una charla que se llama Cómo ser software developer y no morir en el intento, les tengo que hablar un poco de quién soy yo y qué es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Acá les comparto mi no tan maravillosa experiencia laboral para poder comentarles un poquito y que sepan a quién tienen a este lado. Y si bien no soy profesional de la salud, he vivido en carne propia, digamos, tengo experiencia trabajando en trabajos precisamente que generan un gran desgaste. Comencé a estudiar Derecho a los 17 años, me recibí a los 25, en el medio trabajé como secretaria en un estudio jurídico, después fui pasante en el Poder Judicial y mi primer trabajo formal fue ser docente en contexto de encierro, con todo lo que esto implica. Esto quiere decir que yo le daba clases de Derecho, Formación Ética y Construcción Ciudadana a personas que estaban privadas de su libertad. Esto se imaginarán que tiene un desafío muy grande para una persona. Yo en ese momento, cuando comencé a trabajar en este lugar, tenía 21 años, estaba en tercer año de la carrera de Derecho. Fue un desafío sumamente grande enfrentarme a toda la realidad que había detrás de esas paredes, de esos muros. Y es muy, muy difícil. Estuve 2 años y medio trabajando en ese lugar y me fui, ya voy a explicar por qué, como elemento cómo me fui, cómo puedo hilar esto. Y me fui porque realmente ya no podía lidiar con el sufrimiento que yo estaba viendo a diario. Y cuando me refiero al sufrimiento, lógicamente no me refiero solamente al sufrimiento que vivían las personas que estaban privadas de su libertad, sino el sufrimiento de las víctimas o de sus familias. Es decir, era muy desgastante para mí como docente estar encerrada en un lugar dando clases donde no hay luz del sol, donde para poder dar clases yo cruzaba 14 puertas rejas. Era un lugar muy feo, por así decirlo, digamos, es una cárcel. Así que bueno, mi siguiente trabajo fue, una vez que me recibí como abogada penalista, siempre tuve claro que iba a trabajar en el área penal, así que me recibí, comencé a trabajar. La ventaja era que yo manejaba mis horarios, ya no estaba tanto tiempo dentro de la cárcel, sino solamente cuando visitaba clientes. Pero bueno, tampoco era un trabajo que diga, wow, es un trabajo hermoso, porque seguía lidiando con familiares de víctimas, con las familiares de mis clientes, con mis clientes que estaban privados de su libertad. Seguía de alguna forma conectada a este mundo que era sumamente doloroso por donde lo miraras, porque si llegamos al punto de que una persona está siendo privada de su libertad es porque todo el sistema previo ha fallado. Entonces estamos en un punto de conflicto donde no hay reparación. A la par, yo estaba trabajando como voluntaria coordinando un equipo local de una organización global.
Este voluntariado consistía en realizar investigación de lo que sucedía en criaderos, granjas y mataderos de animales. Y con el tiempo, después de haber sido coordinadora, me ofrecieron sumarme a coordinar a nivel Argentina. Se habrán dado cuenta que mi acento es argentino. Yo estoy ahora, en este momento, en la ciudad de Córdoba, Argentina. En ese momento estaba en Chubut, en mi provincia, y me ofrecieron coordinar todo lo que era el área de Argentina. Ese trabajo fue part-time. Como me desenvolví de una forma que a ellos les gustó, me ofrecieron ser Global Working Group Coordinator. Esto es, yo coordinaba 5 equipos de trabajo que tenían entre 5 y 12 personas cada uno, y era responsable de absolutamente todo, es decir, de programar las reuniones, facilitarlas, plantear proyectos, controlar que se ejecuten y todo esto hablando a nivel internacional. Esta organización tenía alrededor de 198 grupos en al menos 20 países. Entonces nosotros éramos como el equipo, el core team, que según el working group de que se tratara, bajaba campañas a nivel local, o sea, nacional y local. A la par de esto yo seguía realizando investigaciones, seguía yendo a los mataderos, seguía yendo a los tambos. Como persona vegana, antiespecista, es muy difícil precisamente realizar ese tipo de trabajo porque estamos viendo el sufrimiento de los animales no humanos. Y para quien no conoce el término antiespecista, significa que estamos precisamente en contra del especismo, es decir, tenemos la consideración, creemos que los animales no humanos merecen la misma consideración que los animales humanos. Sin mucho detalle y para ir directamente al grano, mi siguiente trabajo formal ya fue como backend software developer. En el medio, cuando yo me di cuenta de que este trabajo ya no me estaba haciendo bien y quería hacer un cambio, una amiga me comenta que ella estaba estudiando para ser full stack developer y que estaba muy bueno. Entonces yo dije, wow, como que se me prendieron todas las lamparitas y dije, qué bueno, a mí me gusta mucho viajar, me gusta la idea de poder moverme, de no estar anclada a un lugar. Yo ya venía trabajando remoto precisamente por mi trabajo, entonces dije, quiero seguir por esta línea. Qué bueno porque yo no voy a estar trabajando con personas de forma directa, voy a trabajar con un equipo y con mi compu y se acaban todos los problemas, ya nadie sufre, ya todo está genial, digamos. Es como que el trabajo de los sueños parecía. Ahora, después de un par de meses y años en la industria, digo, ¿cómo no pensé dónde estaba la trampa? Porque uno cuando lo ve de afuera dice, trabajás desde tu casa, tenés flexibilidad horaria, tenés un salario que, al menos en Argentina, y me imagino que en toda la TAM es así, es altamente competitivo y es superior a cualquier otro rubro. Entonces, en ese momento a mí no se me ocurrió preguntarme por qué te pagan más, o por qué te dan tantos beneficios, o por qué se hace tanto hincapié en beneficios de gimnasio y demás. Entonces, acá viene lo que yo quería comentar sobre nuestro trabajo en sí, para que, por si aún no lo han puesto en contexto, o si no han logrado, eh, sí, ponerlo en palabras, nuestro trabajo es sumamente demandante. ¿Qué es lo que hacemos las y les programadores? Buscamos soluciones, intentamos encontrar la solución más óptima a un problema que nos está trayendo nuestro cliente, nuestro PL, quien sea. Hay una persona que nos dice, bueno, está este problema, tenés que encontrar la solución. Entonces, es decir, que tenemos un trabajo que nos demanda muchísimo esfuerzo cognitivo. Trabajamos muchísimo con la cabeza. ¿Cuál es el problema? A veces, como nos gusta tanto lo que estamos haciendo, pueden pasar horas sin que nos demos cuenta de que no nos hemos parado a comer, que no salimos en todo el día, nos quedamos enroscados en ese trabajo. Entonces, cuando uno lo ve afuera, incluso en sus primeros meses de trabajo, dice, wow, todos los beneficios que ya sabemos que tiene trabajar en esta industria ahora, también tiene un lado B y está bueno que lo hablemos. Mientras pronto lo hablemos, más pronto lo hablemos, más pronto podemos solucionar o podemos prevenir los problemas que eso nos puede traer. Y cuando digo los problemas que nos puede traer, de esto hablo. Yo cuando comencé a trabajar, siempre trabajaba con mi compañero que era el síndrome del impostor, lo tengo hasta el día de hoy, sentadito acá, viste al lado mío, diciéndome como, hay algo que no estás haciendo bien, algo que podrías estar haciendo mejor. Y en los últimos meses, y también acá viene mi historia, y por eso yo les contaba, pude identificar que a lo largo de mi vida sufrí el síndrome de burnout muchas veces. Y me puse a leer hace poco, yo ya lo puedo reconocer al haberlo vivido, entonces obviamente trato de evitarlo.
Pero me pareció sumamente importante que ustedes sepan qué es el síndrome de burnout. El síndrome de burnout ha sido recientemente reconocido por la OMS como un trastorno mental. Es decir, ya no estamos hablando de un cansancio simple donde no pude dormir esta noche o no me estoy sintiendo bien. Es un estrés crónico, digamos, que se asocia a las tareas que estamos realizando o precisamente al no tenerlo. El no tener trabajo y estar en búsqueda de trabajo también nos puede generar este agotamiento físico y mental donde ya no podemos seguir. Hay algo que nos está desmotivando y hago hincapié también en el desempleo, porque suele pasar cuando somos trainees o junior, que estamos en búsqueda de empleo, que también siempre nos falta, como decimos acá, 5 para el peso. Siempre nos falta una tecnología, nos falta una skill, siempre estamos ahí, algo que no nos alcanza, entonces nos sentimos insuficientes, nos empieza a cansar, no recibimos respuesta de los recruiters y eso nos agota, y llegamos a un estado en que eh, todo me irrita, todo está mal, todo me cuesta. Y cuando estamos trabajando también sucede. ¿Cuál es el problema y por qué no se habla de esto? A muchas personas les cuesta admitir que están cansados o que, como se dice en español, estamos quemados, porque estamos en un rubro, estamos en una profesión donde se entiende que tenemos que trabajar bajo presión. Se entiende que un buen programador, tiene que saber coordinar proyectos, estar solucionando los bugs, fixeando, incorporando nuevas tecnologías todo el tiempo aprendiendo esto que se dice, la industria cambia todo el tiempo y hay que estar al ritmo de eso. Entonces, desde que entramos nos dicen que tenemos que estar así, ATR por decirlo de alguna manera, porque la industria nos lleva a ese ritmo. Entonces, a veces cuesta mucho decir, levantar la mano y decir, a mí me está costando, o estoy cansada, o estoy cansado. Es necesario que cambiemos algunas cosas en este equipo, o si uno está buscando trabajo o trabaja solo como freelance, decir, che, bueno, es hora de tomar algunas cosas. Algo que me pareció sumamente importante preparando esta charla fue buscar datos para que podamos ver lo grave que es este problema dentro de nuestro rubro, es decir, no es una idea, es algo concreto. Según un estudio que realizó Yerbo, que es una compañía colombiana, 2 de cada 5 programadores están en una situación de alto riesgo de burnout. Imagínense lo que es 2 de cada 5, es un número bastante grande. Y estamos hablando de que estas personas que están en riesgo de burnout, el burnout, ya como dijo la OMS, es un trastorno mental, necesita ayuda, o sea, se soluciona únicamente con ayuda profesional, es decir, un psicólogo o haciendo la terapia que quieran, pero no se soluciona simplemente acostándome a dormir y levantándome al otro día. Entonces, fíjense lo importante que es conocer de qué estamos hablando y poder prevenirlo. El mismo estudio indica que el 62% de las personas que fueron consultadas dijeron que se sentían totalmente drenadas emocionalmente por su trabajo y que pensaban cambiar, o sea, renunciar a ese trabajo dentro de los próximos 6 meses. Esto también pone en evidencia el burnout, el tema que estamos hablando ahora, pone en evidencia el porqué de la rotación que hay dentro de nuestro rubro. Es muy común que uno esté 6 meses en una empresa, un año en otra, un año y medio, 3, 4, y no siempre es únicamente por una cuestión de salario, sino a veces también pasa por esto, porque no estoy motivado, no estoy motivada, porque no me siento valorado, porque las tareas me aburren. Hay un sinfín de cosas que tienen que ver con este síndrome que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo para poder cambiarlo, porque somos nosotros, nosotras y nosotros quienes creamos esta comunidad. Y así como tenemos que dar lo mejor en nuestro trabajo, también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Dentro de nuestra industria se identifican 3 principales causas que tienen que ver con el burnout. En primer lugar, tenemos el exceso de trabajo. Como mencionaba, el trabajo que realizamos es de naturaleza cognitiva, es decir, que tenemos que encontrar soluciones. Ese es nuestro valor y mientras más rápido y mejores soluciones encontremos, mejores programadores somos. Este cansancio que se nos produce el exceso de trabajo o de responsabilidad es mucho más difícil de diferenciar que, por ejemplo, el cansancio físico, que en mi caso también lo tengo, dolor de espalda, dolor de cabeza y todas esas cosas que también me genera cuando estoy muchas horas en la compu, pero es mucho más difícil identificar el cansancio mental. También tenemos la contra, por así decirlo, cada trabajo tiene sus dificultades y sus desafíos, sin dudarlo,
pero también tenemos que, para los programadores, el resolver problemas o el trabajar con el código y crear un producto puede ser muy atrapante. Entonces esto hace de que quizá pasamos 5 horas y no nos dimos cuenta y no hemos tomado agua, no nos hemos levantado, no me di cuenta. A mí me ha pasado de ponerme a programar a las 8 de la noche y estar hasta las 4 o 5 de la mañana sin darme cuenta. Y cuando me daba cuenta era un wow, ¡ah, qué loco! Eh, Obviamente, esto con el tiempo, si es una actitud que tenemos, ya sea propia o porque nos la imponen de algún lado, o porque no estamos a la altura del trabajo que tenemos, o nos hacen sentir que no estamos a la altura de nuestro trabajo, es lógico que comienza a desgastarnos. Otra de las causas es, dentro del rubro, la falta de reconocimiento que tenemos por parte de nuestros jefes superiores, es decir, inmediatos superiores, o que sentimos que tenemos recompensas insuficientes por el trabajo realizado. Esto es lo que se conoce como el salario emocional. No todo es plata, a veces una palmadita en el hombro, como podemos decir, o felicitaciones, lo hiciste muy bien, puede cambiar mucho las cosas. Y por ahí, si nosotros sentimos que estamos trabajando y que estamos dando todo, y que nos perfeccionamos y todo esto, y no nos reconocen lo suficiente, puede ser que nos empecemos a sentir un poco desanimados y cansados y empecemos a ver las cosas de una forma más negativa. La tercera causa que se identifica dentro del rubro es el aburrimiento. Hay gente que ya lleva bastante tiempo trabajando en el rubro y que está trabajando en el mismo proyecto o con las mismas tecnologías o en el mismo equipo hace mucho tiempo y esto ya le empieza a parecer aburrido. Entonces empieza como a desentender de las cosas porque no le supone un desafío y las tareas son muy repetitivas o monótonas. Entonces ya no le interesa tanto como le podría haber interesado en un principio. Y esto me parece súper importante también de charlar. En este punto a mí me gustaría que vayan anotando, digamos, que quienes estén viendo, si es que hay alguien viendo, espero que sí, vayan anotando las cosas que pueden pasar y los principales síntomas de burnout. Hay síntomas que pueden aparecer todos juntos, algunos sí, algunos no, eso depende de cada persona, depende de cómo sea cada persona, obviamente, desde antes de trabajar en tecnología y cómo sea ahora. Eh, pero bueno, los principales síntomas con los que nos podemos llegar a identificar si estamos sufriendo burnout, uno de los primeros es el insomnio, es decir, ya no podemos dormir. El trabajo o las tareas que realizamos ya nos empiezan a afectar en algo tan básico como dormir. Me cuesta dormirme o cuando me duermo sueño con el código, me despierto diciendo, wow, soñé y encontré la solución a ese problema que estaba con el que me acosté, que no podía, bueno, y me siento en la compu. En segundo lugar tenemos la fatiga crónica. Todo nos produce un cansancio tremendo. Estamos trabajando, terminamos de trabajar, cerramos la compu, nos vamos a acostar, me levanto el otro día para trabajar y así es mi vida. Mi vida se volvió únicamente trabajar porque no tengo energía para nada más que no sea eso. Nos empezamos a aislar o solamente nos vinculamos con personas que estén en el mismo rubro que nosotros o nosotras y estamos como alienados, es decir, hablamos únicamente de código, únicamente de productos, únicamente de nuestro trabajo. Una de las cosas que empiezan a pasar, lógicamente, si yo me estoy aislando, si yo estoy muy cansada, si yo no estoy durmiendo bien, es que mi productividad en el trabajo ya no es la misma, ya no va a ser la mejor. Entonces empiezo a notar una falta de productividad que también hace que yo no pueda finalizar mis tareas en tiempo y forma o que quizá mi trabajo no es de la misma calidad que tenía antes. También se puede dar un desapego hacia el entorno laboral, hacia el trabajo en sí, es decir, como que si yo empecé y estaba súper motivada, a mí me encantaba, yo le ponía todas las ganas, de golpe ya no me importa tanto y hago solamente mi parte y bueno, y el resto, lo siento, arréglense como puedan, yo llevo hasta acá y un poco me deja de importar, ¿no? Eso que al principio me motivaba tanto. Lógicamente la falta de motivación y pasión por programar, creo que todos, todas y todos cuando ingresamos a este mundo nos fascina y tenemos varios proyectos y codiamos acá y codiamos allá y seguimos a gente en redes. Eh, ya está, yo ahora solamente codeo para mi trabajo. Sí, tengo un par de proyectos, pero van quedando ahí, los voy a ver después, no hay tanto. Lógicamente la falta de productividad y la falta de emoción nos van a hacer sentir que no somos suficientes, no nos sentimos realizados como personas, como developers. Sentimos que podríamos estar dando más, que no estamos
bien del todo, que por ahí no estamos siendo eficaces en nuestro trabajo, lo cual nos genera una gran inseguridad. Podemos empezar a vivir episodios de ansiedad también, donde pensamos todo el tiempo en eso, es decir, tenemos pensamientos que nos están dando vuelta en la cabeza, no los podemos parar y tampoco está bueno. Uno de los síntomas característicos y que yo los he vivido es estamos irritables por todo nos molesta, todo, absolutamente todo. Si nos respondieron, si no nos respondieron, si la reunión duró más de 5 minutos, todo nos irrita. Y lo último, lógicamente, dejamos de disfrutar lo que estamos haciendo. Ya nos olvidamos por qué empezamos a programar, por qué estamos en este rubro, simplemente nos importa llegar, sentarnos, hacer lo que tenemos que hacer, irnos, cobrar y nada más. Lógicamente esto no está bueno vivir así, entonces lo que yo quería decirles, y como persona que ha sufrido burnout y que me ha costado muchísimo volver, es que el autocuidado es una prioridad y no un lujo. Uno siempre piensa que tiene que cumplir con las expectativas que nos están poniendo de afuera y no estamos acostumbrados a poner límites, no estamos acostumbrados a decir hasta acá llegué y menos en este rubro, donde todo el tiempo nos piden más y más y más. Pero esto tenemos que recordarlo siempre. No es un lujo que yo duerma 8 horas y no es un lujo que yo me tome un día libre. Es una prioridad para mí, para que yo pueda seguir siendo productiva en mi trabajo, necesito estar bien yo primero. Entonces, me dirán ustedes, bueno, ¿qué hacemos? Si necesitamos cuidarnos, ¿cómo podemos empezar? Tengo algunos problemas por ahí, no sé, me estoy dando cuenta de que, bueno, sí, mi trabajo me está afectando a nivel insomnio, estoy un poquito más irritable, perdí la motivación, ¿cómo lo solucionamos? Lamentablemente o para bien, depende de donde queramos ver, todo depende de nosotros. Las empresas ya están haciéndose cargo un poco, digamos, de esto al darnos beneficios como descuentos en gimnasio, descuento en alimentación saludable, no sé, horarios flexibles, días off. Es decir, las empresas ya están aportando un poco de lo que pueden aportar a el bienestar mental de sus empleados. Si pueden aportar más o no es otra discusión, pero están haciendo su parte. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como desarrolladores? Aportar la nuestra. ¿Cuáles son los cambios que podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Son básicos, yo estoy segura que ya los han escuchado 1000 veces, pero nunca viene de más repetirlos. Alimentación saludable e hidratación. Respetar las comidas. Y cuando digo respetar las comidas, no me refiero a las 4 comidas. Podemos comer 2 veces en el día, no importa. No importa si es delivery, en todo caso, si no son fanáticos, fanáticas de la comida, o de la cocina, mejor dicho. Pero aliméntense y no coman en el escritorio mientras trabajan. Tómense el tiempo, la molestia de salir de la computadora en su horario de almuerzo, sentarse y comer en un espacio para eso. Yo eso fue uno de los primeros hábitos que cambié cuando me di cuenta de que estaba empezando a sentirme un poco cansada. Comía en el escritorio, comía en Meets, comía mientras estaba en la compu. No, hay que comer en la mesa. Son 20 minutitos que nos tomamos para nosotros y que está bueno. Y tratarnos, tomemos agua suficiente. O sea, ya sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por agua, mientras más agua tomemos mejor. Respetemos los horarios de sueño. No hace falta tampoco decir que los beneficios de dormir bien o un sueño reparador son sumamente importantes. Entonces, respetemos nuestros horarios, vayámonos a la cama temprana, no nos quedemos hasta tarde trabajando y ahí viene la mano esto. No, tenemos que desconectar. No trabajemos fuera de horario y sobre todo si no nos lo están pidiendo. Si nos lo están pidiendo y nos pagan por eso y nosotros queremos porque estamos en condiciones de hacerlo, está bien. Pero si no nos pagan y no es necesario, hay que desconectarnos. Apaguemos la computadora, salgamos a disfrutar de nuestra vida, salgamos de todo no me sale la palabra, de esta alineación que nos genera este trabajo. Realicemos ejercicio físico, es sumamente importante y tampoco les digo ejercicio físico si no son fan de los gimnasios o si no sé, no les gusta hacer deporte, que vayan ahora y se anoten en CrossFit. No, simplemente por ahí una buena práctica que me ha servido a mí es levantarme y antes de sentarme a trabajar en la computadora, hacer 10 minutos de yoga. Pongo la compu, yo nunca, o sea, he practicado yoga, pero no soy, no voy a clases de yoga. Pero antes de prender la computadora, me tomo un café,
O sea, me levanto a las 8:30, me tomo un café, pongo el mat, una clase de yoga de 10 minutitos, estiro el cuerpo y listo. Pero esos 10 minutitos a mí me cambian, la mañana me cambian la vida, se los puedo asegurar. Entonces el ejercicio físico nos genera endorfina, nos genera hormonas de alegría y baja todo ese cortisol que nos genera estrés. Y por otro lado, tenemos que encontrar o disfrutar de los hobbies que tenemos. Si no tenemos un hobby, hay que encontrarlo. Y si lo tenemos, hay que seguir haciéndolo. Suele pasar que cuando estamos tan metidos en un trabajo y el trabajo es tan demandante como puede ser un trabajo de desarrollador, nos empezamos a olvidar de lo que nos gustaba y empezamos a dejar de hacer las cosas que nosotros hacíamos antes. Entonces hay que reencontrarse con esas pasiones y con esos momentos de disfrute para que podamos seguir siendo productivos. En nuestro trabajo, o sea, todo esto es nuestra vida día a día. En nuestro trabajo, pongamos límites. Esto viene de la mano que con el último ítem, conversar con nuestro superior inmediato, con nuestro project leader, con nuestro project manager, con quien tengamos encima de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos dan más tareas de las que nosotros podemos gestionar o de las que nosotros podemos cumplir. Y nos cuesta mucho decir, no, mira, la verdad es que no voy a llegar, o no, déjamela en el backlog, no me la subas a este sprint porque no llego. Entonces, aprendamos a poner límites, y no solamente a ellos, sino a nosotros mismos. Aprendamos a decir que no podemos, que no damos abasto. Es sumamente importante entender que no somos responsables de llenar los vacíos o de cubrir todas las tareas si la empresa, por ejemplo, no tiene desarrolladores suficientes. Una de las respuestas que yo más he recibido es, bueno, no tenemos personal suficiente. Y la respuesta que yo tendría que haber dado y en su momento no supe dar y no me supe cuidar es, no es mi responsabilidad, yo puedo hasta acá. Entonces es muy difícil establecer límites, pero es sumamente necesario para poder cuidarnos. Esto siempre hay que charlarlo con nuestros superiores. También es muy importante que tengamos skills de manejo de estrés. Pueden hacer cursos gratuitos en YouTube, en todos lados hay cursos de cómo lo podemos manejar. También es importante que tengamos técnicas de gestión del tiempo, por ejemplo, la técnica Pomodoro. Es muy sabido que una persona no puede estar realizando un trabajo mental durante muchas horas, es decir, no vamos a estar las 8 horas sentados, concentrados y enfocados 100%. Entonces, por ejemplo, la técnica Pomodoro nos puede ayudar muchísimo a que trabajamos 20 minutos, tomo 5 minutos para levantarme, ir al baño, tomar agua, salir a mirar cómo está el día, responder un mensaje, sigo bien enfocado. Hay que gestionar bien el tiempo para que después, y con más razón con lo que yo decía, no tengamos que trabajar fuera de horario. Si gestionamos bien nuestros horarios de trabajo, vamos a poder descansar. Y por último, las pausas activas. Esto es muy conocido. Se dice que, bueno, cada 20 minutos, 25 minutos de trabajo hay que tomarse 5 minutos y esa pausa la podemos utilizar para precisamente hacer algún ejercicio de mindfulness, estirar el cuerpo, mover el músculo. También pensemos en las consecuencias que tiene no solamente mentales, sino físicas nuestro trabajo. Pasamos muchísimas horas sentados. Entonces, si cada un rato no nos paramos, no estiramos la espalda, no estiramos las piernas, a lo larga, digamos, cuando lleguemos muchos años y cuando seamos mucho más grandes de lo que somos ahora, vamos a tener problemas de columna, problemas en las rodillas. Entonces también pensemos en todas las consecuencias e implicancias que puede tener nuestro trabajo. Ay, se me tildó, a ver. Bueno, eso va a ir. Y si vamos un poquito más allá, este es el título, si queremos pensar solamente no cosas que podemos cambiar a nivel trabajo, yo les propongo esto: autoobservación, autoconocimiento y dedicarte tiempo. Esto es ya no solamente algo que tenemos que hacer para poder ser mejor programador, mejor programadora, sino para poder tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, saber qué estoy haciendo yo, cómo lo estoy haciendo, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, estoy donde quiero estar, me gusta el trabajo que tengo, me gusta la empresa en la que estoy, me gustan los proyectos en los que estoy trabajando, me gustan las tecnologías. Es este lugar donde yo me veo dentro de 2 años. Y también dedicarte tiempo a vos, a lo que te gusta. Por ejemplo, en mi trabajo o por la vacante en la que estoy aplicando tengo que saber Java, pero yo quiero saber Node.js para trabajar en back. Bueno, quizá mi dedicarme tiempo sea aprender esa nueva tecnología que yo quiero. O quizá no tiene nada que ver con el trabajo y quizá mi dedicarme tiempo sea leer un libro que no tiene nada que ver con tecnología.
Pero hagamos un ejercicio de autoobservación y autoconocimiento para saber si estamos haciendo lo que nos gusta y si estamos haciendo lo que queremos hacer realmente con nuestra vida. Hay que cuidarnos cómo nos hablamos, qué nos decimos. Nuestro inconsciente todo el tiempo nos escucha. No tenemos que ser los mejores o las mejores en lo que estamos haciendo, tenemos que dar lo mejor, que es lo más, que es distinto. El dar lo mejor o dar el máximo de cada uno es diferente. Cada persona puede dar algo y no hay que compararnos, porque cuando nos comparamos empezamos a tener una crítica hacia nosotros, empezamos a criticarnos, entonces todo eso nos va quedando en el inconsciente, ¿no? Si yo a mí me digo, ay, qué, perdón por la palabra que voy a decir, pero digo, perdón, qué boluda. ¿Cómo no pude darme cuenta que estuve 3 horas y era una llave el problema? O quizás estuve 3 días, como me ha pasado, con un problema y viene alguien y lo resuelve en 5 minutos literal. Y yo me decía, qué pelotuda. Y no es así. Tenemos que entender de que estamos aprendiendo, de que siempre estamos en un continuo aprendizaje y nuestra mente nos escucha. Entonces, cuidemos cómo nos hablamos nosotros mismos. Confía en tus capacidades. Si estás en esto, si has aprendido a, no sé, aprendiste a hablar, aprendiste a escribir, aprendiste a andar en bicicleta, aprendiste a nadar, aprendiste a programar, podés aprender y podés dar siempre más, siempre podés dar más de lo que estás dando. Confía en vos, no hace falta que venga alguien a respaldarte, lo podés hacer. Tratemos de tomarnos todos los desafíos y las cosas con humor, riámonos de nosotros y de la situación. Hay una frase que es, nada es para tanto y tanto no es todo. Entonces tratemos de afrontar los desafíos con humor, de reírnos. El otro día hay un meme, ahora que se me ocurre lo podría haber puesto, que yo también lo hice, que era un mensaje que el commit era I am trying my best, estoy tratando lo mejor. Y me dio mucha risa, porque es verdad, llega el momento que a veces cuando estamos tan quemados, estamos tan cansados, es como, estoy haciendo todo, por favor, funciona. Pero tomemos las cosas con humor. Busquemos siempre la forma de ver las cosas de forma positiva, busquemos siempre dónde está el aprendizaje. Y también tenemos que compartir cómo nos sentimos. Creemos redes con nuestros compañeros de trabajo, con otros developers, si somos freelance, si estamos buscando trabajo. Hablemos de cómo nos sentimos, de lo que nos gusta, de lo que nos gusta. Tratemos de mantener el contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, no nos aislemos, no creemos únicamente comunidad con developers. Hagamos otras cosas, entendamos que tampoco podemos controlar todo y pongamos límites. Aprendamos a nivel general en nuestra vida a tolerar la incertidumbre. No siempre sabemos dónde estamos, ni por qué estamos ahí, ni qué va a pasar, ni a dónde nos están llevando, pero confiemos en que todo tarde o temprano se termina acomodando. Entonces aprendamos a tolerar la frustración y la incertidumbre. Cuidemos la salud física, además de la mental. Tengamos esto que yo les decía, tomemos agua, hagamos ejercicio. Este cuerpo, y como yo les decía, la mente es con lo que trabajamos, entonces necesitamos estar bien. Si no estamos bien no vamos a poder rendir al máximo. Seamos realistas, conozcamos nuestros límites. Por ejemplo, en mi caso, yo les comento por si alguien se puede sentir identificado, yo soy junior y me he expuesto a tomar responsabilidades que no eran necesarias, nadie me estaba diciendo que las tome, simplemente yo las quise tomar por creer que podía y me encontré con que no. Entonces seamos realistas con lo que nosotros podemos hacer. Sí, confiemos en nuestras capacidades, pero también reconozcamos los límites que tenemos. Y por último, cuidemos a dónde ponemos la atención. No nos enfoquemos solamente en lo negativo, tratemos de siempre ver las cosas positivas y si algo no nos gusta, no, hagamos de cuenta que no existe. Aunque no existe, no. Lo ponemos ahí, le damos la atención necesaria, pero tratemos de mantenernos siempre con una visión positiva de todo. Todo lo que les estaba comentando es sobre la resiliencia, cómo ser personas más resilientes. Las personas resilientes no son aquellas que no se enfrentan a dificultades, sino que ante las dificultades se transforman y logran fortalecerse. Y precisamente las personas resilientes no nacen, sino que se hacen a través de las circunstancias que viven, cómo las canalizan y cómo eligen enfrentar cada situación. Ahora bien, yo les estaba diciendo todo cómo prevenirlo. El tema es, ¿qué pasa si yo ya tengo todos los síntomas y me di cuenta de que ya estoy quemado? Ya estoy desmotivado, ya estoy cansado, mi vida es muy rutinaria, ya no sé, no estoy a gusto con esto. Primero podemos empezar por no hacer nada, es decir, podemos decir, bueno, voy a cambiar hábitos. Por ejemplo, si podemos tomarnos vacaciones, las tomamos, y si no, bueno, cuando terminamos de trabajar, chavo a la compu y nos ponemos a hacer lo que nos guste.
Tenemos que armar un plan de acción donde las prioridades que tengamos sean claras. Es decir, me estoy dando cuenta de que estoy teniendo una desconexión con la tecnología, con el código, con mi trabajo, con lo que sea que me esté pasando, que yo tenga este cansancio. Bueno, me va a tomar un tiempo. Todo esto siempre teniendo en cuenta que precisamente estamos hablando de que si no tomamos medidas podemos terminar con un trastorno mental y con un cansancio y una fatiga crónica que créanme que no está bueno vivir en ese estado. Entonces empecemos si ya estamos en esa situación, si ya podemos identificar que estamos cansados, tomemos tiempo libre, hagamos algo que nos guste, pongamos prioridades, no sé, establezcamos horarios, decir, bueno, si yo todos los días me estoy levantando a las 9, entro a trabajar a las 9, me levanto 9 menos 5, bueno, me voy a levantar a las 8, para que precisamente lo que yo hago no sea trabajar todo el día, me levanto a las 8, desayuno, leo un poco un libro, cambio un poco la rutina. El segundo paso sería no trabajar de más, no trabajar demasiado, aprender a decir que no cuando nos dan más tareas. Suele pasar que cuando uno es bueno o cuando uno muestra buena predisposición, nos asignan a veces más tareas de las que podemos cumplir. También suele pasar que no hacemos una buena estimación del tiempo que nos va a llevar a hacer esas tareas. Pero entonces aprendamos a decir que no, a decir, no, mira, yo ya tengo suficiente, con esto me alcanza y me sobra, listo. Si se toman unas vacaciones, que sería lo ideal, créanme que lo ideal es tomarse unas vacaciones cuando estamos en este estado para poder reorganizar nuestras vidas, pero si volvemos tampoco nos volvamos de lleno otra vez a cargarnos de tareas y todo, sino vamos a poco, volvemos a poco, de pasito a pasito. Podemos, si nuestro equipo de trabajo o si no estamos trabajando pero estamos buscando trabajo, podemos tratar de trabajar en otro proyecto, otra iniciativa. Si vemos que ya estamos muy desmotivados, estamos muy aburridos, muy cansados, no nos motiva, quizá podamos cambiar de proyecto, o quizá podemos cambiar de equipo. Quizá podemos en nuestro mismo equipo plantear incorporar nuevas tecnologías. No sé, todas las APIs están en Java, bueno, las podemos pasar a Go. Quizá puede ser un buen desafío aprender Go, a mí me puede volver a motivar a aprender algo nuevo. También podemos cambiar el entorno, ya sea si nosotros trabajamos siempre en una oficina, podemos pintar la oficina, podemos cambiar el escritorio, podemos armar mejor nuestro setup como nos guste, o podemos también llevarlo a un nivel virtual, puedo cambiar, no sé, si mi compu tiene Linux, le puedo poner Windows, puedo poner un nuevo fondo de pantalla, cambiar los colores, es decir, cambiar algo que usamos todos los días, poder renovarlo. Y por último, aprender nuevas cosas, no solamente en lo referido a tecnología, sino en todo aspecto. Como volvemos al punto de que nuestro trabajo nos exige una gran agilidad mental. Aprender nuevos hobbies nos pueden ayudar a seguir trabajando de buena manera, digamos. Si consideras que ya estás en un punto muy complicado, si al escuchar los síntomas te has sentido muy identificado o identificada con esto, si te das cuenta de que últimamente has estado trabajando demasiado y que no sabes pedir ayuda, quizás sea el momento de que precisamente te permitas pedir ayuda. Nadie duda de que podés con todo y como lo venís haciendo, pero no te mereces pasar por todo eso solo o sola. Entonces, si lográs identificar que estás en un punto con burnout, buscar la ayuda necesaria, que es la ayuda profesional de una psicóloga o psiquiatra, si ya no estás pudiendo dormir, si no estás pudiendo comer, si ya la ansiedad ha dominado tu vida, quizás tengas que buscar ayuda profesional. Ya llegando al final de la charla, me gustaría dejar esta frase también. En nuestro rubro, como decía, hay mucha presión. Todo el tiempo nos están presionando a dar más y a veces la presión también es interna, a veces quizá no viene de afuera, sino somos nosotros o nosotras mismas quienes todo el tiempo queremos aprender nuevas cosas, quienes queremos, si estamos buscando trabajo también puede ser muy difícil, muy desgastante buscar trabajo y no encontrarlo, o el proceso de entrevistas. Si estamos trabajando, yo ahí veo ahora, después vamos a responder la pregunta de Edu, pero veo que Edu me dice también el tema de las guardias, a veces uno está muy tranquilo y relajado y te suena la guardia y tienes que parar con lo que estás haciendo, tienes que correr, ni hablar de estar en una war room. Entonces todo eso nos puede generar un estrés que no está bueno, que también precisamente está bien no estar bien. Está bien reconocer que en este momento yo no estoy al 100
Y está bien, no siempre tengo que poder con todo. Entonces, esto también quiero que se lo lleven para sus casas, para sus momentos difíciles como devs, que los hay. Hay momentos que son muy frustrantes, cuando no puedo lograr resolver algo, cuando no encuentro el trabajo que quiero, cuando no me siento valorar mi trabajo. Está bien atravesar por ese momento y no tenemos que culparnos ni presionarnos para salir de eso. ¿Cómo evitamos todo eso? Ya venimos hablando un poco de esto, el autocuidado es sumamente necesario, el autocuidado implica yo soy responsable de lo que me pasa a mí y yo me cuido, yo soy mi prioridad. Entonces, como developer, yo me voy a encargar de cubrir mis necesidades, tengo que saber cuáles son mis necesidades, tengo que saber quién soy yo, qué necesito para poder dármelo. El autocuidado puede verse como, por ejemplo, si yo estoy muy saturada de las pantallas, por ejemplo, a mí me pasa, yo cuando estoy trabajando, no puedo estar trabajando de 9 a 6 y salir y no sé, y estar con Instagram, con Facebook. Entonces, el autocuidado puede ser tomarse un descanso de las redes sociales para no estar siendo bombardeado. Ni hablar de que cuando estamos trabajando en tecnología seguimos a toda gente que está en tecnología. Entonces, yo abro mis redes y veo lo que pasó con Lemon, lo que pasó con Walla, lo que pasó con Mercado Pago. Entonces, no me desconecto nunca de mi trabajo. Quizás está bueno tomarnos un descanso de las redes sociales. También está bueno que, por ejemplo, podemos salir de vacaciones o podemos viajar y trabajar desde otro lugar. Tenemos la suerte de que ese trabajo ahora, por la pandemia, es remoto. Entonces podemos tomarnos un respiro, podemos darle un giro a esto. También puede ser el autocuidado, no asistir a más reuniones de las necesarias. A veces nos piden que estemos en reuniones y no es necesario que estemos al 100. Entonces, poder decir, ¿sabes qué? No, mira, o sea, anda vos, yo me quedo con mis tareas. Y también decir que no a otros compromisos. Eh, Volvemos al punto de los límites. Saber decir que no es sumamente importante y está muy bueno que lo aprendamos. Acá les comparto, ya esto es lo último, si ustedes buscan como una guía o un challenge o cosas para hacer, a mí en su momento esto me ha ayudado mucho y me divierte de hecho hacerlo, un challenge de self-care, digamos. O también estaba como en Mental Day, self-care o algo así, que es como que te tomas un día a la semana para hacer algo. Fíjense que el que yo les puse acá a mí me gustó mucho porque era como un challenge, o sea, es una cosa para hacer por día. El primer día, por ejemplo, consiste en una lista de gratitud, es decir, yo eso lo hago también y me ayuda mucho a decir, bueno, hoy por qué estoy agradecida, tal cosa. Bueno, el segundo día agarramos un hobby viejo que teníamos. Yo, en mi caso, pintaba mandalas, pinto mandala. El tercer día hago una playlist. El cuarto día me cocino mi comida favorita. El cuarto salgo a caminar. Y así vamos avanzando. Cada día vamos haciendo un nuevo plan para poder ir cuidándonos. El autocuidado es una práctica totalmente revolucionaria, porque no nos enseñaron en esta cultura del capitalismo, de la vorágine, en donde todo el tiempo tenemos que ser productivos, y ni hablar de si tenemos por ahí un círculo social que también va como todo el tiempo a mil, es muy difícil poner un freno y decir, che, mira, esto no, porque puede sonar egoísta o porque puede sonar que estoy siendo desagradecido, decir, che, mira, no estoy cansado, y bueno, decir como, ay, nada, ¿qué haces? Y encima que trabajas desde la casa y no hace nada todo el día, o sea, trabajas desde la compu. Pero nosotros entendemos y sabemos, entonces está bueno. Les propongo que busquen algún challenge como este que yo les propongo acá, para poder ir recolectando con el disfrute de la vida. Si pudiera identificar algún síndrome de burnout en ustedes, creo que está bueno que tomen acción. Estas cosas son divertidas de hacer, al menos a mí me encantan las checklists, así que les comparto eso. Y lo último, y terminando con la charla, tu salud mental es una prioridad. No hay ningún trabajo, ninguna profesión, nada que valga la pena o que valga lo que cuesta tu salud mental. Entonces, encárgate de cuidarte a vos mismo, respetá tus límites y da siempre lo mejor, pero sin perderte en el camino. La charla precisamente se trataba de eso, cómo ser software developer sin morir en el intento, porque lo que quería hacer era compartir con ustedes las herramientas que yo he tenido a lo largo de mi vida para poder afrontar mis trabajos sin morir en el intento. En muchos de esos trabajos no los logré, es una cuestión de práctica, de saber conocerse a uno mismo, cada vez lo hago mejor, pero me parece muy, muy, muy importante que ustedes siempre recuerden que esto, la salud mental es la prioridad que tenemos que tener y que no hay plata, ni dinero, ni trabajo que valga la pena perderlos. Nada más, gracias a todas las personas que han estado escuchando.
Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que vi la pregunta de Edu.